Hola, com esteu? Anem a començar un nou programa d'Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 la FM, onadesans.cat, amb Laura Clemente, el podcast de Laura Clemente. I avui us porto la quarta peça del cicle en dansa, que podem veure a Sala Versus Glòries fins diumenge, dia 31 de juliol, i doncs ja clourem, justament la sala ja se'n va de vacances també, i nosaltres, pràcticament, que estarem amb vosaltres en algun moment, en algun podcast, però ja tanquem pràcticament la temporada. Anem a parlar amb la directora artística de la peça de dansa Guie Viani, de companyia Laval Creació Escènica. Ella és Valeria Vázquez i doncs ens explicarà moltes cosetes. Esteu amb Laura Clemente, el podcast de Laura Clemente, Ona Cultural, Ona de Sants, onadesans.cat, Laura Clemente Comunicació. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Y nada, pues ayer vimos la pieza, Guie Viani, que por cierto queríamos preguntarte por qué se llama así, por qué se titula así, porque nos gusta el título, es muy bonito, pero queremos saber qué significa o... Sí, Ok, sí. perfecto. Pues mira, viene de lenguaje zapoteca de México, que significa flor de luz, Viviani. Flor de luz. Sí, sí. Precioso el título. Pues no sabíamos de qué idioma era, y entonces quería comentar sobre todo que las bailarinas de la compañía Laval Creación Escénica pues son de diversos orígenes, como tú también, que eres mexicana, Valeria, que es la directora artística. Pues las bailarinas tanto vienen Clio Fanker de Bélgica, Lucía Carrano de Italia, Carolina Barbiel y Carmela Queirolo de Uruguay y Pascani Gajardo de Chile. Y después también la iluminación, también contamos, y en el registro visual también con dos compañeras mexicanas, ¿no? Fernanda González y Ana Albornoz, y en la música Felipe Bellora de Uruguay, o sea que es una compañía muy internacional en Barcelona. Sí, exactamente. En realidad también era uno de mis puntos, ¿no? Precisamente por ser pues una bailarina inmigrante, también quería poder hacer un grupo donde pudiera estar también con gente de aquí, obviamente, pero también poder unificar, pues la cultura de todos los demás, ¿no? Y poder ayudarnos también y nada, porque pues venimos todos a cumplir un sueño y me parece como muy bello el poder hacerlo juntos también, ¿no? El poder compartir desde nuestras experiencias también, desde lo que cada uno ofrece y poner su granito de arena también, teniendo su país cerca. Perfecto, sí. Bonito. Entonces, en Guie Viani, sobre todo, lo que vemos es pues cómo nos sentimos las mujeres, ¿no? Porque se puede representar a todas las mujeres, tanto de cualquier nacionalidad, no de cualquier parte del mundo, ¿no? Entiendo yo. Sí, ¿qué crees? Que en realidad Guie Viani es una investigación primero que nació por una cosa personal que vivía en México, un problema no fue abuso, pero estuve en un problema bastante complicado, luego mi hermana, y de ahí me dije, mira, necesito hacer algo, necesito mover cosas, y fue que empecé a escribir un poco como la idea de la obra, empecé a moverme, y de hecho empecé a buscar también apoyo en México primero. Yo hice como todo el escrito de la obra y luego me iba a venir para acá, para Barcelona, a hacer un posgrado en creación, de hecho. Y en México pedí un poco también a nivel de cultura, porque había una convocatoria y me dieron también una parte para poder venir acá. Y acá estuve desarrollando mi proyecto y viendo acá también como la Cosmopolitan, que era Barcelona, empecé también a hacer un grupo de mujeres. Primero éramos 10 mujeres, que había más nacionalidades, aparte de aquí de Cataluña, también de Mallorca, de Zaragoza, había un poco pues más de todo, una chica húngara también, y pues ha ido transformándose toda la pieza también. Y ahora somos un poco menos, pero la verdad es que
o sea, hemos estado ahí y las chicas por trabajo, ¿no? Y la verdad es que también para mí era complicado el poder llevar tanta gente, son 10, es demasiado, me encantaba, pero ahora el nivel que somos creo que está perfecto para poder continuar y poder apostar con la obra. De hecho, también tenemos otro elenco en México. Yo metí la obra para un proyecto de un fondo de cultura de Limba en la Ciudad de México, y nos lo dieron el año pasado. Y dos de mis puntos era esto, no poder crear un elenco en México con bailarinas mexicanas y otro aquí. Entonces se está moviendo la pieza tanto allá como acá. Qué bien. Fantástico. Y bueno, es eso lo que estamos haciendo ahora mismo. Qué bonito. Pues sí, la verdad es que, estáis ahí todas, que hay como una química maravillosa entre las bailarinas, ¿no? Que se siente. Y eso es fantástico, porque no notas, ¿no? Porque tenéis que tener mucho contacto en el sentido de no solo emocional también, ¿no? Cuando estáis bailando. Sí, de hecho es que llevamos 2 años juntas trabajando. Y la verdad es que, como te comenté hace rato, Viviani ha pasado por unas transformaciones gigantes, ¿no? De ser 10. Sí. Luego se vino la pandemia. Y luego otra vez tuvimos funciones, y luego que unas se fueron, otras por trabajo, que hay que reacomodar. Okay. Claro. Ahora formato más corto de 15 minutos para tal festival. Ahora hay que hacer formato largo. Entonces hemos tenido un vaivén en la obra, o sea, internamente, que la verdad nosotras ya nos conocemos en todos nuestros niveles. O sea, tampoco es que somos súper mejores amigas de la vida desde antes que nos conocemos, ¿sabes? Es como hemos ido creando un vínculo de todos estos años como familia, que sabes cómo cada una, que ya o sea, nos abrazamos desde nuestras diferencias, y la verdad es que hace que sea como mucho más potente, más real. Y claro, la cultura también influye muchísimo, ¿no? La manera de llevar las cosas, y esto nos ha abierto a nosotras aquí como muchos caminos para poder abrazarnos y poder entendernos, que es también uno de los puntos de Viviani, más allá de presentar una obra, es cómo nos relacionamos dentro de la escena, dentro y fuera también, precisamente por estas diferencias, ¿no? A nivel cultural, a nivel de experiencias, sí, cada una vive una experiencia diferente. Igualmente para la obra les pedí varias escenas que dan muy fuertes a partir de lo que cada una ha vivido. No sé, por ejemplo, un momento de acoso, yo lo voy a vivir diferente por mi cultura, por cómo crecí, por cómo existe toda esta relación de acosos en México, no sé, a la chica de Bélgica, a la chica italiana o a la chica de aquí, va a ser totalmente diferente. Claro. Entonces, ¿cómo lo llevamos a escena, no? ¿Cómo yo me puedo sentir identificada contigo a partir de lo mío también? Y cómo tú puedes también abrirte a sentirte identificada a partir de lo mío. Y bueno, es esto lo que es Viviani en realidad. Uh-huh. Qué bello. Pues sí, y también, bueno, que es como hace un sentimiento de sororidad, ¿no? A las mujeres o el público, ¿no? Que también se quiere hermanar con las mujeres. Cuando estás viendo el espectáculo y sientes, ¿no? Pues tanto, pues cuando hay aquella escena, ¿no? Que le dicen a la chica, empiezan a decir piropos, ¿no? Y que la hacen sentir incómoda, y que eso es muy habitual, ¿no? Lo hemos vivido todas en algún momento. O como, por ejemplo, pues las mujeres también, yo entiendo, hay un momento que yo entendí que las otras mujeres podemos abrazar, ¿no? El dolor de la amiga o de la persona cercana a nosotras, ¿no? También está ahí. Y muchas veces sois hombres también, ¿no? Os convertís en hombres, y la situación como la vive la mujer, una mujer con varios hombres, o sea, que se van viendo diversas situaciones de machismos, micromachismos, acosos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Viene como un todo dentro de la obra, ¿sabes? O sea, tampoco mi punto era como decir, los hombres son malos, o sufrimos nosotras, somos vulnerables. No, es como, estas cosas pasan, son reales. También nosotras a veces nos dejamos, por ejemplo, la primera parte, ¿no? De la manipulación, es un poco como también literalmente la manipulación social, que a veces también nosotras como
seguimos un poco, ¿no? Como si tienes que estar contenta, te tienes que vestir así, tienes que ser bonita o no, o porque eres más macho, o ¿sabes? Como es un poco reflejar esto. Ujú. Cuando le empezamos a decir a Clio, en este caso, como cosas de acoso, eso sí es muy literal, hay que ser literal como el sentir incómoda, el que también como nosotras nos transformamos ahora en estos hombres en este caso, ¿no? Sí. Y al final como un poco ya más animal nosotras, pero también quería como un poco intuitiva, como si fuéramos unas mujeres lobas, al final somos unos animales todos los seres humanos, y nosotras ahí es un poco como que ya nos desprendemos de todo y también somos ya intuitivas. Ujú. Sí, o sea, como lobas, qué bueno, sí, sí. Exactamente, como entre la vulnerabilidad, pero la fuerza también que tenemos. Nosotras podemos ser vulnerables, pero somos fuertes también. Ujú. Protegemos, podemos sí ser rabiosas, podemos ser sensuales, podemos ser muy muy apasionadas, muy fuertes, muy frígidas, o sea, podemos ser como muy de todo y está bien, ¿sabes? Cualquiera de nuestras facetas está bien, es válida. Y seguimos siendo, o sea, sigo siendo Valeria, sigo siendo Lucía, sigue siendo cada una. También con tus experiencias te vas formando, ¿no? De una coraza diferente, claro. Exacto, sí, sí, sí. Las edades de las bailarinas más o menos son en la media de edad, no sé, alrededor de los 30, ¿puede ser? Sí, entre 29 y 30 en Muy realidad bien. tenemos la misma edad. Sí, 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 fantástico. Bueno, y después tenéis todo el apoyo de muchos sitios como el Espai Joan Fontana, Centre Cívic en Barceloneta, Fondo Nacional de Cultura y las Artes de México, el FONCA, ¿no? Sí, Fonca. Que tenéis un premio de creación escénica 2020-2021. Y bueno, que se agradece mucho todas las entidades que colaboran con vosotras. El área Espai de danza y creación también. Y cómo no, Sala Versus ahora para ofrecernos en el ciclo en danza vuestra pieza hasta el 31 de julio, hasta el domingo. Y bueno, que sobre todo que nos gustaría mucho poder verla al exterior. A mí me gustaría mucho verla en el exterior, que también la habéis hecho, ¿verdad? En el exterior. En el exterior sí, bueno, en México. Ujú. Nosotros lo habíamos hecho en México, pero con el elenco de allá. Entonces, uno de mis objetivos es que pudiera unificar los dos elencos y hacer alguna, no sé, alguna gira juntas, sería como el top de todo, Oh, ¿sabes? qué bien, Porque sí. se ha trabajado mucho, no se conoce más que a nivel virtual, entonces creo que poner juntas todo esto que se ha movido sería como lo más increíble, de verdad. Y sí, eso, o sea, vamos a seguir moviendo la obra, seguir apostando por este trabajo. Y te agradezco también mucho por lo que me dijiste y todo. Me alegro también que hayas visto pues esos pequeños detalles, ¿no?, que queríamos poner en escena y por los que hemos estado apostando. Y nada, estoy muy contenta, muy agradecida. Ayer fue como muy fuerte porque lo pudimos poner, el estreno fue de los 50 minutos. Y en Sí. realidad es la unión de una parte de las de México y aquí. Entonces tenemos como la esencia de las mexicanas también acá, de todo el equipo. Qué bonito, sí, sí, fantástico. Y por cierto, el vestuario me gustó mucho porque es como que se adapta mucho a las bailarinas, ¿no? Que es un vestuario como muy orgánico y también que forma parte de mucho de la danza, ¿no? También se ven sobre todo en una pieza, ¿no? Que juega un papel importante, el vestuario mismo, ¿no? Y que no sé, que nos ha parecido como muy danza en sí mismo también, ¿no? Sí, queríamos un vestuario, porque hemos tenido unas facetas de vestuario, no he encontrado como yo que sintiera que fuera el indicado para la obra, y ahora creo que funciona muy bien. Por los colores también, que yo quería colores tierra, ¿sabes? Como más ocres, pero Sí. no oscuros, sino tampoco, o sea, la obra es muy íntima, quería intimidad, Ujú. tanto a nivel de luz, del lugar donde se hace, el vestuario. Entonces creo que todo se sumó, ahora sí lo siento muy íntimo, muy terrenal. Sí. Y esto. Muy vinculado a la tierra, como la mujer, exacto, y queda muy bonito con todos esos colores de la tierra, ¿no? De la naturaleza, sí, sí. Sí, exacto, eso es lo que quería reflejar también.
sea un vestuario no llamativo ni nada, sino muy natural también, desde nuestro rostro, el maquillaje, como también natural, limpio de la cara, pero natural. Y el trabajo con la respiración, que es muy potente también, yo lo veo vinculado también con el yoga, ¿puede ser? ¿Qué crees? Ay, mira, ay, gracias también por visibilizar eso, ¿no? Está bien. ¿Qué crees? Que el trabajo de la voz también, o sea, desde la respiración y de la voz, lo quise mucho investigar también porque es más natural para el cuerpo, ¿me entiendes? A veces los mismos bailarines tampoco respiramos, aunque estés bailando, y el respirar también te hace asentar a tierra. Sí. ¿Sabes? Como que también eso de respirar en conjunto nos ayuda a realmente conectarnos desde algo real. Desde la mirada, desde estar respirando al mismo tiempo, es para nosotras un sostén también de timing de la pieza. Y luego también es mucho de esto, de lo natural, de respirar. Sí. Y a nivel musical también, porque hay momentos que no tiene música sino la respiración. Sí. Entonces es crear entre nosotras este lazo, esta cosa terrenal, y al mismo tiempo crear la musicalidad. Fantástico. Sí, no, la verdad que eso es también que une a las bailarinas, ¿no? En este sentido de esas respiraciones al unísono que van dando la música también, el sonido, ¿no? Crean el sonido y la música, sobre todo en una pieza, ¿no? Que es muy importante la respiración. Pues la verdad que, bueno, muchísimas felicidades por exponer vuestro trabajo en Sala Versus, en el ciclo en danza, y que sobre todo tengáis una trayectoria muy, muy larga como compañía, y os iremos siguiendo la pista, estéis donde estéis. La compañía Laval, felicidades. Muchísimas gracias, en verdad, gracias. Estoy muy agradecida contigo también, con Sala Versus, por apostar por la danza, por apostar por nosotras. Y sí, la idea es seguir moviendo, te digo, la pieza, pero también poder ir a centros de mujeres, ¿sabes? Porque nosotras tenemos talleres también que se llaman Flor de Luz, donde trabajamos a partir de la pieza, que no es bailar, sino nosotras creamos la pieza a partir de ejercicios personales. Entonces, estos talleres también se hicieron ya en México, se hicieron aquí, tenemos una respuesta hermosa porque son mujeres que a lo mejor no están metidas en la danza, pero te digo que nuestro objetivo no es que se aprenda la pieza y que se aprendan 5, 6, 7, 8, sino que lo vivan realmente desde cada una, desde lo que cada una es, y es hermoso poder compartir. Ahora estamos como muy enfocadas en la pieza, pero tenemos esto de los talleres que en verdad es hermoso. En México tuvimos los talleres con mujeres que habían estado cerca de violencia, indirecta o indirectamente, y fue una cosa que no te puedo explicar, fue maravillosa, fue una cosa muy increíble. Y es lo que queremos hacer aquí también, como, no sé, con mujeres en arraigo social, mujeres que han estado con violencia, o no importa, porque no todas las mujeres tenemos también algo que perdonarnos, que construir y que seguir adelante, ¿sabes? Y que abrazar y bailar con ello. Entonces, Giviani no solo es la obra, tiene un trasfondo muy denso, o sea, muy denso me refiero a muy fuerte, muy bello, sí, para que salga a la luz. Oh, qué bien. No, pues sí, estaremos también atentas a si hacéis algún taller y vamos viendo a ver qué hacéis, porque a mí me encantaría poder hacer un taller con vosotras también, personalmente. Me encantaría. Muchísimas gracias. Pues sí, mira, pues ya te avisaré. Pues felicidades a toda la compañía y un abrazo muy fuerte a todas. Que disfrutéis mucho estos días en Sala Versus y con el público también. Y que el público sea tan entusiasta como ayer también, que yo creo que sí, porque llega mucho. O sea, yo casi creo que ni respirábamos casi. Estábamos absortos todos. Y eso es fantástico cuando el público está así. Pues enhorabuena y un abrazo muy fuerte a todas. Vale, muchísimas gracias, en serio. Gracias a ti, Valeria, y a todas. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Adiós. Adiós, chao. Ha estat un plaer parlar amb la Valeria Vázquez. És la directora artística de la companyia Laval Creació Escènica, que ens porta Guie Viani, aquest nom tan bonic, que ens ve de fa molts anys, aquest llenguatge indígena, que ens parla de, això, no? de la llum, de flor de llum, i de les dones, i de l'amor
i de la respiració, no? I de la unió, de la sororitat, moltes altres coses. Doncs enhorabona a aquesta companyia i a Sala Versus Glòries per portar-nos la dansa amb el cicle en dansa. És la quarta peça i seguim amb nosaltres. Publicarem ressenya a Teatre Barcelona i de seguida que podem ja teniu el podcast publicat, perquè tenim una mica el timing avui agafat. Després tenim Ona Cinema a l'emissora, que ara no estic a l'emissora i dintre l'estona estaré a l'emissora. Doncs que vagin molt bé, oients, com sempre, que sobretot els nostres programes us serveixin per portar millor la calor, que ara aquests dies ha minvat una mica, ho està fent una mica el temps al boig, a veure si plou una mica, que també anirà bé, i baixen les temperatures una mica més, que així encetem el mes d'agost d'una altra manera. Que gaudiu moltíssim del cap de setmana també i aneu a veure aquesta peça de dansa que està fins al 31 de juliol. Guille Viani a Sala Versus Glòries dintre del cicle en dansa. Fins dissabte és a 8:45 i diumenge a les 6 de la tarda. On Laura Clemente, Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 la FM, onadesans.cat. El podcast de Laura Clemente. Us estimem, oients. Adéu.